La Biblioteca Municipal acogía la exposición de una serie de paneles como repaso por la vida y trabajo del periodista andaluz Chaves Nogales, una iniciativa que se inauguró junto a una mesa redonda sobre su figura en la que participaron los periodistas José María de Loma y Agustín Rivera. Pueden ver tanto la charla como la exposición en el siguiente programa especial. Bueno, se inaugura hoy esta exposición aquí en el hall del edificio de la Biblioteca Municipal en recuerdo, puesta en valor también de la vida profesional de Chaves Nogales. Cuéntanos un poquito, Luis Guerrero, concejal de Cultura, cómo ha llegado aquí a Labrín el Grande esta exposición y qué significa. Bueno, en primer lugar, esta exposición es una de las exposiciones itinerantes que tiene el Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a la institución que agradecemos que desde el primer minuto, cuando solicitamos esta exposición, pues la hayan cedido, ¿no? y nos la hayan prestado. ¿Por qué hacemos esta exposición? Bueno, este año, 2024, se cumple el 80 aniversario del fallecimiento de Manuel Chaves Nogales. Se puede decir que es uno de los principales periodistas de la historia y en concreto también del periodo de la República o de la primera mitad de siglo. Un periodista que ha vivido una recuperación tanto de su obra como de su biografía y de su figura en los últimos años, ¿no? Se puede decir que es un rescatado de esa generación, de esa edad de plata de la literatura y del periodismo español. Se cumple ese 80 aniversario y hemos querido traer esta exposición y también organizar una mesa redonda sobre la obra y la vida de Chaves Nogales, en la que participan José María de Loma y Agustín Rivera, dos periodistas, aparte buenos lectores y conocedores de la propia obra. Y además lo hemos querido hacer coincidir con el Día de Europa, porque si algo caracteriza la obra de Chaves Nogales, el talante de Chaves Nogales, es que aporta un aire europeísta
en ese periodo de la historia de España. Aparte que fue una persona que recorrió prácticamente todo el continente haciendo una serie de reportajes que después terminaron en libros. Así que es la oportunidad para acercarnos a una figura del mundo del periodismo que cada vez cuenta con más lectores y con mayor interés. Bueno, muy bien, buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, os quiero agradecer vuestra presencia aquí, en esta mesa redonda que sigue a la inauguración de la exposición Cuadernos y Lugares, Chávez Nogales, Cuadernos y Lugares, que está expuesta en el hall de la biblioteca. Esta mesa redonda también pues, se va a poder disfrutar en la tele municipal, porque se va a grabar íntegra, porque tenemos el afán de que estos actos no queden, digamos, reducidos, ¿no?, a la concurrencia inmediata y propia del mismo día, sino que también se puedan disfrutar en casa y en las redes sociales. Bueno, y en esta mesa redonda me acompañan y van a protagonizar esta mesa redonda, claramente son dos muy buenos amigos míos, eso hay que decirlo primero, dos grandes periodistas malagueños que si bien están en Málaga tienen su proyección nacional, lo cual es meritorio porque no es fácil desde la provincia, de una provincia como la nuestra, pues tener proyección fuera de ella, y ellos dos la tienen, y además son dos, yo creo que puedo decir, grandísimos lectores de Manuel Chávez Nogales. Y en cierta manera también para vosotros es un referente. Pues bien, me acompaña más cerca de mí Agustín Rivera. Agustín Rivera es periodista, profesor universitario, escritor, y también, no es que haya coincidido, pero es el último premio de artículos Manuel Chávez Nogales, que convoca, si no recuerdo mal, la Diputación de Sevilla. Y lo es por su último libro, Hiroshima, que recopila los testimonios de los últimos supervivientes, ¿no?, de esa catástrofe nuclear. Entre su obra destaca principalmente libros que podemos decir que son libros de instante, ¿no?, también un poquito, ¿no?, al hilo del tipo de libro que escribía Chávez Nogales, que eran más bien recopilatorios, ¿no?, pero en ese caso pues podríamos hablar del Viaje de los ingleses, un libro sobre el rodaje de la película, de la adaptación de la novela de Antonio Soler. Y luego también pues me gustaría destacar la compilación de crónicas de boxeo de Manuel Alcántara y otros, que se llama La Edad de Oro del boxeo. Agustín, aparte es que, no, José María, es un forofo del periodismo. Totalmente. El más forofo. El más forofo. Bueno, compartido. Tú puedes ir a cenar con Agustín y se habla sobre todo de periodismo, lo cual está muy... Yo me entero de muchas cosas por él, las cosas como son. Bueno, y como he dicho, ¿no?, periodista del Confidencial y también profesor universitario, así que enseña y le gusta el periodismo. Y por otra parte, acompaña José María de Loma, que es redactor jefe de La Opinión de Málaga, articulista, yo calculo que del Palique llevará unas 5.000 columnas aproximadamente. Más o menos. Yo creo que puede estar entre los periodistas que más columnas, ¿no, Agustín? Seguro. Tú que conoces bien lo que la academia va produciendo. Yo creo que después de Alcántara, en Málaga, creo que no hay otro columnista que haya firmado tantas columnas y durante tanto tiempo ininterrumpidamente, posiblemente ya, ¿eh? Me estoy poniendo pesadito. Sí. Pues sí, más o menos. Bueno, aparte también, el señor juez de paz lo ha reconocido porque lo ve en la televisión y como Agustín, pues tertuliano, aportando un punto de vista, yo creo que siempre bastante irónico y a veces irreverente. Surrealista, ¿no? Surrealista también lo podríamos decir, actualmente en Canal Sur, en Canal Sur. Puede escribir 5.000 columnas, pero
Te reconocen por una vez que salgas en la tele. Luego, recientemente, ya diste el salto a la publicación literaria con varios libros. Una primera novela, El mago de Riga, sobre el mundo del ajedrez, y luego lo que sería, digamos, José María en esencia, que es el aforismo, y en este caso es Dolor de rareza, una compilación de aforismos. Ambos tienen relación con este pueblo, porque forman parte del jurado del certamen de relato corto Gerald Brena. José María, si no recuerdo mal, desde hace un par de años, y Agustín se incorporó en 2023. Bueno, presentación larga, pero era para que la concurrencia sepa que estamos ante dos personas con proyección más allá de esta provincia. Y lo primero que os quiero preguntar es, bueno, Chávez Nogales, personaje que ha sido recuperado, no hace mucho, pero sigue siendo en parte desconocido, también porque falleció una vida realmente corta. Si tuvierais que presentarle a alguien que no lo conoce, ¿cómo lo haríais? Agustín. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Es un placer estar aquí en Alhaurín el Grande, también con José María de Loma, y encantado de hablar sobre Chávez Nogales. Pues bueno, yo lo definiría como el gran periodista del siglo XX. Quizás solamente compitiendo en importancia, aunque en diferentes géneros, con Manu Leguineche, ¿vale? En la primera etapa del siglo XX no hay ninguna duda que es Chávez Nogales, quizá en la segunda etapa, sobre todo a partir de años 60, pues sería Manu Leguineche. Pero Chávez Nogales tenía algo muy especial que lo hace diferente. Practicó muchos géneros, no solamente fue un periodista, pero sobre todo fue un periodista total, un reportero absoluto que creía en lo de ver, oír, contar, como también decía algunos reporteros, olfatear, ¿no? Sino que también tiene una obra, un corpus súper extenso. Y sobre todo era un periodista moderno, muy moderno, que utilizaba los avances tecnológicos. Estoy seguro que si ahora mismo Chávez Nogales estuviera vivo, pues sería el primero en utilizar inteligencia artificial, sería el primer tuitero de este país, sería alguien muy avanzado tecnológicamente, porque él cubría cosas en avión en los años 20. Él utilizaba el teléfono, el telex, y era periodista total porque había hecho reporterismo local en Sevilla, también en Córdoba, hacedor de periódicos, de la carpintería del periódico, de editar páginas, pero también de corresponsal en video especial, y conocía muy bien Europa. Yo creo que no hay otro periodista que de verdad pueda motivar más, que pueda alentar más vocaciones por el periodismo, y luego, un poco más adelante, pues leeremos algún fragmento y podemos... Eso es muy difícil, textos que se sostienen y tienen un siglo de vida. Eso es tremendamente complicado. Creo que eso lo hace un autor muy, muy especial. José María. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias, Luis, amigo, por tu presentación. A mí es un placer estar aquí con Agustín también, alcalde. Gracias a Alhaurín. Yo creo que esto es una feliz iniciativa, una feliz ocasión, y recordar a Chávez Nogales siempre es algo estupendo, casi mágico. Bueno, yo creo que Chávez Nogales fue el testigo privilegiado de una época, alguien con una capacidad de trabajo fuera de lo común, muy moderno y pionero en utilizar las nuevas tecnologías, como decía Agustín, pionero en utilizar el avión, por ejemplo. Y esa curiosidad universal le llevó a no perderse ningún acontecimiento. Él estuvo en la Revolución de Asturias, estuvo en la Guerra Civil, estuvo en la Rusia de los zares, la Rusia revolucionaria, estuvo en Alemania, entrevistó a Goebbels, después hablaremos, y estuvo en todos los sitios que él creía que podía estar la noticia. Y no desechó ningún tipo de género, porque él era un gran articulista, un notable entrevistador, era cronista y era también un literato capaz de hacer ficción. Y su gran mandamiento, que ha recordado ahora Agustín, era andar, ver y contar y preguntar, añadiría yo también, ¿no? Y una gran curiosidad y una gran capacidad de trabajo. Fue un periodista total, un periodista que también ha dicho Agustín Rivera que era fontanero de periódicos. Tú, Luis, has conocido también muy bien esa época, lo que es estar metido 12 o 14 horas en una redacción haciendo el periódico, no solo escribiendo, pero él fue también
enviado especial y se preocupó, ejerció puestos directivos en periódicos. Pertenece a esa edad de oro, de plata, que se llama técnicamente, del periodismo español. Bueno, hemos hecho coincidir, o ha coincidido, con que hoy es el Día de Europa, ¿no? Y un periodista de esta talla, ¿no?, que vivió el rostro más sangriento de la historia europea reciente, sufre un doble exilio, se tiene que marchar de España tras la Guerra Civil porque podía, como él decía, lo podía matar cualquiera de los bandos. Representa ahí, digamos, o esa tercera España quiere apropiárselo. Yo creo que no su planteamiento no era quedarse en medio, ¿no?, sino yo creo que tenía un claro planteamiento político liberal muy evidente, ¿no?, y eso yo creo que lo hacía ser una persona, pues, republicana, y además que defendía el modelo, ¿no? Y luego también sufre el exilio de Francia cuando llega el nazismo, que él había visto, ¿no?, y había contado, ¿no? ¿Qué puede representar desde el punto de vista europeo este personaje? Bueno, yo creo que es una figura trascendental por sus coberturas, por su capacidad analítica, porque combina dos cosas muy difíciles en un periodista, que es esa visión de conocer el tema sobre el terreno, de mancharse de barro, de patearse las cosas, pero al mismo tiempo él tiene una visión analítica de lo que ve y puede situarse en un contexto. Un periodista sin contexto, sin elementos que vertebren una historia, no tiene sentido. Un testigo directo, normal y corriente, pues bueno, está muy bien ese reporterismo, pero él va mucho más allá. Va por delante, sí. Y yo creo que su obra es lo que al final lo define. Y sobre todo, si quizá no se hubiese exiliado a Francia y luego a Inglaterra, desde luego que se hubiese considerado como un grandísimo periodista español, ¿no? Pero yo creo que esa cobertura internacional es lo que le da un salto más. Y yo creo que la figura de Chávez Nogales, que hay que agradecer mucho la labor que hizo María Isabel Cintas, ¿no?, desde mitad de los años 90, recuperando su figura. Creo que en los últimos años, con su familia, con la familia Chávez, con muchas publicaciones, sobre todo con esta obra completa del libro del asteroide que se publicó en el año 2020, sí ya están situando al personaje. Pero falta una reivindicación europea internacional de Chávez Nogales. Yo creo que el haber muerto a una edad muy temprana, con apenas 47 años, pues es un hándicap, ¿no? Y creo que es verdad, el no estar alineado en ninguna de las tendencias ideológicas, eso le ha pasado factura. Extremas, ¿no? Diría. Claro. No, en ninguno de los extremismos. Claro, en ninguno de los extremismos. ¿Verdad que él decía que era un republicano, era partidario de hazaña, ¿no?, evidentemente, pero él ya en Hazaña y Fuego dice: yo no soy ni de los unos ni de los otros, y lo escribe deliberadamente con H, ¿no? Entonces yo creo que eso sí sitúa una persona que evidentemente fue lo común y que conocía muy bien con su lectura. Ojo, una cosa de que él no sabía inglés ni francés, es una cosa bastante curiosa. Él lo utilizaba a amigos que le traducían cuando estaba haciendo esas coberturas, cuando vivía en París, cuando vivía en Londres. O sea que esa dimensión internacional, europea de Chávez Nogales es fundamental. Sí, porque Chávez Nogales fue los ojos de mucha gente en un tiempo, en un contexto, situémonos en los años 20, 30, principios de los 40, donde la mayoría de la gente no había viajado ni sabía en España la realidad de ningún sitio. Pero Chávez Nogales va a Francia y observa y hace una penetración psicológica de tal calado que escribe un libro, pero viaja a la Alemania nazi también. Ahí en uno de los paneles de la exposición habla de lo difícil que era ya ser judío en Alemania en el año 33. Pero es que él se lo está contando ya a los lectores españoles, que no tienen a mucha figura ni a mucha gente que le cuenta esa realidad.
Él tiene un artículo que se llama Moscú se divierte, escrito 10 años después de la Revolución, en el que describe el ambiente proletario, pero también que el champán no falta en los hoteles de lujo de Moscú y cómo alguna gente se da todavía la buena vida capitalista, ¿no? Por ejemplo. Entonces él, viajando a Francia, a Portugal, por toda Europa, a Alemania, él se impregna de todo el ambiente prebélico, pero también de cómo son esas sociedades, y él lo cuenta y lo cuenta muy bien, y entonces eso es en los ojos de mucha gente y de la sociedad española de aquella época, que puede acceder a sus textos, a sus crónicas. Él da la palabra a la gente, le hace muchas entrevistas, ¿no? Hay reportajes en los que habla hasta con 10 personas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, él tenía una visión privilegiada de lo que era el conjunto de Europa, de lo variada que era. Le hubiera encantado ver la Unión Europea, supongo, pero no sé si pudo. Pronosticó muchas cosas, pero que Europa se uniría después de la carnicería de la Segunda Guerra Civil, unas décadas después, pues eso a él le hubiera interesado bastante. En uno de los paneles que tú has citado de la Alemania nazi, hay una impresión de uno de los artículos que era «Habrá fascismo en España», y lo afirma, ¿no? Y luego también la capacidad de anticipación, porque uno de los destacados es «dentro de 3 años habrá guerra», y lo dice directamente y prácticamente le falla un par de años el pronóstico, ¿no? El contexto, yo creo que Agustín ahí ha dado una clave importante. Cuando tú lees a Chávez Nogales, 100 años después, está haciendo no solamente periodismo, sino está haciendo historia. Se nota que hay conocimiento, como tú dices, profundización en... Bueno, si tú quieres saber cómo se vivía en el Madrid asediado, es que él desde su casa en la Cuesta San Vicente o de la redacción del Ahora llegó a ver la batalla en la Casa de Campo o en la ciudad universitaria, ¿no? Es que él sabía pintar los ambientes de los sitios a los que iban, y algunos de sus textos hoy en día se pueden leer como los de un historiador. Tú puedes saber, bueno, la descripción de cómo el gobierno republicano se va a Valencia, desde eso hasta cómo se vive en Nantes o cómo era el ambiente en Rusia o en la Alemania y tantas cosas, ¿no? Bueno, pasemos un poco a materia, ¿no? Lo que habíamos hablado de grandes momentos de Chávez Nogales, ¿no? Entrevistas, crónicas, biografías, viajes. ¿Qué destacaríais? O si tuvierais que proponer una primera lectura a alguien para que entre en el mundo y universo de Chávez Nogales, que como obra completa hay falta. Yo creo que se van a recuperar muchas más... Falta sobre todo, él publicaba mucho durante sus últimos años en diarios de América Latina. Eso es. Y entonces falta mucho por investigar en diarios de Cuba, Argentina y todo esto, ¿no? Todos los tomos son increíbles, pero yo me quedaría con el segundo, si haya eso. Y me gustaría un poco, lo que tú has dicho, leer algún fragmento. Por ejemplo, lo que tú has dicho al principio de lo de Moscú, por ejemplo, me parece que es una gozada, ¿no? ¿Dónde estaba? Lo tenía por aquí situado. Moscú se divierte, ¿no? Por ejemplo, yo creo la gran ventaja que tenía Chávez Nogales, que él cuando hacía una cobertura, él investigaba mucho, pero no solamente se quedaba, no iba con apriorismos, que son muy importantes para un periodista. Él se dejaba sorprender. Eso me parece vital para un periodista. Y eso en esa época era tremendamente complicado, porque al final había muchos periodistas que querían, pues bueno, iban con una idea, ¿no? Con una idea preconcebida y ya se querían ahí. Por ejemplo, como si nada hubiese pasado, 702, solamente es una impresión de cómo él ve la Rusia del imperio de los zares, ¿no? He conocido a la Balsova en una fiesta celebrada en París por la Buena Sociedad de Moscú, uno de esos bailes suntuosos de la migración rusa, en los que se reúnen unos centenares de príncipes altivos y princesas bellísimas, fastuosamente vestidas y enjolladas, para beber champaña y dar una sorprendente sensación de riqueza y poderío inalterables. En el centro de una de esas salas aristocráticas del Hotel Lutecia,
repleta de damas semidesnudas y caballeros encerrados en sus frasqueas irreprochables, cuesta un gran esfuerzo recordar que en Rusia ha ocurrido la revolución más honda y terrible del mundo, y que estos tipos de finos ademanes aristocráticos no son más que unos pobres emigrados que ganan su pan difícilmente en muchos casos. Fijaos qué color, ¿no? Qué descripción y qué atención al detalle, ¿no? Y a él no se lo cuentan, él tiene que estar allí para contarlo. Es un hombre que no era alguien expansivo, era un andaluz serio, que en realidad es el andaluz más auténtico, ¿no? Era un sevillano que no ejercía de sevillano, de hecho... Critica a Sevilla. De hecho, lo critica como... Él podía haber sido un grandísimo periodista local y podía haber... Con una trayectoria intachable, pero él se le queda corta a Sevilla, él quiere ir a Madrid, él quiere, ojo, y luego cuando vuelve a Sevilla, siempre, y cuando vuelve a Andalucía, después de estar un año, lo ve con otro ojo. Eso creo que también le aporta algo especial. Él era hijo y sobrino de periodistas, su padre trabajaba en El Liberal y los primeros artículos fueron en la prensa sevillana, y hay artículos sobre la Semana Santa, sobre las tradiciones, y echa una mirada a Sevilla y Andalucía muy particular, sin dejar de ser crítico, siendo como siempre testigo. Después fue a un periódico de Córdoba, pero ya rápidamente todo eso se le queda pequeño y es cuando marcha a Madrid y ya hace carrera, ¿no? Yo tengo aquí un pequeño fragmento de un capítulo de su biografía de la profesora María Isabel Cintas, que ayuda un poquito a describirlo, ¿no? Y que está bien, creo que merece la pena compartirlo. Bueno, parte de que un día de otoño de 1928, en la Granja del Henar, en Madrid, estaban reunidos un grupo de críticos, periodistas, artistas, escritores, etcétera, ¿no? Estaba también el director del Heraldo. Al grupo se acercó otro periodista, Federico Miñana. Saludó a los reunidos y al rememorar la escena evocaba a Chávez, que sonreía al saludo volviendo de un pensamiento que lo mantenía abstraído. Contaba que, de su cara ancha y bronceada, surgió una sonrisa de hombre ingenuo, áspero, fuerte, de corazón musculoso y pecho amplio, campo de ímpetu y bondad. Era de complexión recia, manos fuertes, ojos claros y pelo rubiasco y revuelto. Tenía la risa franca y no mostraba en su hablar rasgos andaluces, aunque había nacido en Sevilla. Al sonreír parecía arrancarse a sí mismo de una ensoñación. Manuel Chávez Nogales era el reciente ganador del premio Mariano de Cavia 1927, el premio mejor dotado hasta ese momento del panorama español, 5.000 pesetas. Para escribir el reportaje con el que lo consiguió, había seguido Chávez la peripecia de la aviadora Ruth Elder, quien tras atravesar en solitario el Atlántico pilotando un avión, recaló en Lisboa y Madrid. Solo 3 periodistas, Chávez entre ellos, tuvieron el privilegio de viajar con la aviadora desde Lisboa a Madrid y poder así entrevistarla. Ahí se ve el periodista de las grandes coberturas, ¿no? Que José María lo ha citado varias veces, cogía el avión. Es que hay que pensar que la aviación civil comercial sí, en ese tiempo es de los años 20 y entonces una de las grandes coberturas, precisamente todos estos viajes transatlánticos, pero luego él también hace una vuelta a Europa en avión y el propio periodista se convierte en noticia porque desaparece, ¿no? En el Cáucaso desaparece como 30 días y todo eso parece un poco como lo de Willy Fogg, ¿no? O Phileas Fogg, ¿no? Que de esos años, ¿no? Entonces lo encuentran y el periódico publica una nota manuscrita de él diciendo estoy bien. Entonces él mismo se convertía, esas grandes coberturas se convertían en su material, ¿no? Él llegó a ser una celebridad y a ser muy bien pagado y tenía mucha resonancia sus crónicas, ¿no? Y a veces esas coberturas modernas que hemos visto en otros periódicos, no sé, cuando el Marca convertía a sus reporteros en protagonistas o el diario Pueblo, un poco antes, y los sacaba en portada. Sí, en ese ¿no? sentido, Alcántara, por ejemplo, cuando cubría los combates de boxeo, de la edad de oro del boxeo, del 67-78, salía en portada, Alcántara viaja a Los Ángeles a cubrir un combate de boxeo. Claro, salía en portada Alcántara, con eso no podemos decir. Y si era posible, entregándole el ejemplar del día al entrevistado, ¿no? Para que se viera. Pero eso era muy del diario Pueblo, ¿no? Lo hablábamos el otro día con la cobertura del lanzamiento, ¿no?
del viaje a la Luna, sí, que el diario Pueblo, no sé si creo que mandó como 8 o 10 periodistas y 25 lectores. Sí. Ahora algo impensable en cualquier periódico, que si ya mandara Claro. uno ya es un gasto que no Total, se puede asumir, total. ¿no? No se puede asumir. Y pone, por supuesto, en Ya. riesgo Pero de yo- quiebra Ya diría- a la ya- empresa informativa. Ya diría un gerente si eso va a tener pinchazo, esa información. o no. Efectivamente, sí, sí. Yo estoy Pero- seguro de que si Chávez Nogales ahora mismo viviera, sería el primero que se hubiese apuntado a cubrir la llegada del hombre a la Luna comercial, o sea, turística, que Sí, va a sí. ocurrir. Mucho lo vamos, espero que mucho lo vamos a ver en vida dentro de un par de décadas, como mucho, quizás. Quería seguir y por dar contexto, lo tenía que haber hecho al principio, pero hablábamos de Chávez Nogales, nace en 1897, fallece, como ha dicho Agustín, 47 años después, en 1944, en Londres. E introduzco el dato porque nace 3 años después que Gerald Brennan, que tenemos aquí la exposición. Y si Brennan fue, digamos, un buen intérprete de los motivos de la guerra civil con su Laberinto español en los años 40, publicado en los años 40, Chávez Nogales puede ser quizás quien contó la guerra civil con menos apasionamiento, ¿no? con menos identificación partidaria, pero sí claramente de una posición muy institucional en defensa del régimen que existía, de la República. ¿Cómo veis esa producción, en este caso periodística, de la época de la guerra? ¿Cómo la vive él también personalmente? Porque el periódico ahora termina en manos del Partido Comunista, de la Juventud Unificada, si no recuerdo mal, y luego él tiene que exiliarse. ¿Cómo está presente en su obra? Bueno, yo creo que él era un hombre comprometido con la democracia sobre todo y con la legalidad vigente que representaba la República. Sin ser un hombre de extremo, estaba claramente alineado dentro de su objetividad periodística, que sabía separarla, estaba alineado más o menos con las tesis de Azaña, de una Azaña, digamos, escritor, ilustrado, reformista, que quería llevar a cabo amplias reformas para modernizar España, y él estaba en esa línea, dentro de hacer un periódico como era La Hora, con mucho recurso gráfico, con mucho reporterismo, muy moderno, con buenos textos. Entonces, llega la guerra civil y, claro, eso aguanta durante unos meses, lo incautan, se forma un comité, a él lo empiezan a llamar, él lo cuenta el camarada director, pero afortunadamente él puede estar mucho tiempo sin que nadie lo moleste, dice textualmente, ¿no? Luego ya se tiene que marchar, pero él cuenta el asedio a Madrid y la guerra civil, la cuenta muy bien, pero es que las cosas se pueden contar de muchas maneras. Él tiene un artículo sobre cómo un miembro del gobierno republicano se había preocupado de que la vajilla donde comía el Consejo de Ministros también llegara intacta a Valencia, ¿no? Entonces te hace pensar un poco eso también, ¿no? Entonces, aparte de contar cómo se están matando los sublevados y los milicianos en el frente de Madrid, o de pintar cómo era el ambiente cotidiano en Madrid. Él sufre porque el periódico El Ahora tiene que disminuir páginas, claro, y tiene que dedicar casi todo su contenido a la guerra. Después, cuando se exilia y va a Francia y después a Inglaterra, donde muere, esa es la parte menos estudiada, es verdad que decía antes Agustín, él logró sindicar sus artículos para varios medios de Hispanoamérica, Colombia, Argentina, etcétera, y trabajó para agencia y fundó su propia agencia, que se llamó Manuel Chávez Nogales, Agencia Manuel Chávez Nogales, que durante un tiempo le sobrevivió. ¿Sí? Un poco en precario, hubo unos compañeros periodistas que pudieron seguir trabajando. Si no le hubiera sorprendido la muerte, que fue un poco tonta, ¿no?, por una infección no bien curada y tal, pues aunque hubiera vivido 20 años más, habría sido pues testigo y de muchas cosas y la habría descrito muy bien. La época en Londres, aunque ahora hay un libro, no recuerdo, pero hay un libro sí, que ahonda en esos pocos años que estuvo desde que acabó la guerra civil hasta que murió en el 44. Hay un libro que lo estudia, pero ahí es muy interesante porque había un grupo de exiliados españoles muy importante en Londres, entre ellos Arturo Barea, que es un hombre también de una vida mítica, aventurera, con una producción literaria, La forja de un rebelde, creo que fue serie. Pues las peripecias de esos intelectuales exiliados en Londres después de la guerra civil las cuenta el Chávez Nogales malagueño, que es Esteban Salazar Chapela.
Esteban Salazar Chapela, un periodista de gran producción que ha sido rescatado solo por ediciones marginales o que han hecho algunas instituciones, tiene unas crónicas y tiene unos reportajes, entrevistas, etcétera, que merecen mucho la pena ser leídos. Y en la novela de Esteban Salazar Chapela, Perico en Londres, Manuel Chávez Nogales, que ya era lo que le faltaba en su vida, se convierte en personaje, y es un personaje de esa novela, no con su nombre, pero sí con un nombre ficticio, ¿no? Y falta por estudiar un poco más esa etapa, ¿no? Aunque, y sobre todo la producción, ¿no? La producción que pudiera tener él, los artículos que pudiera hacer. Cuentan que alguna vez estaba tan abstraído escribiendo, la capacidad de trabajo que tenía, en su pequeño apartamento de Londres, que compartía, y que a veces estaba tan abstraído que no bajaba cuando sonaban las alarmas que indicaban que iba a haber bombardeos por parte de la Luftwaffe alemana, ¿no? Cuando estaban tratando de conquistar Inglaterra, porque estaba todo el día escribiendo o yendo a relacionarse al café o con algunas fuentes periodísticas. Es verdad, ¿no? esa etapa en Londres, él muere el 8 de mayo, justo ayer se cumplieron 80 años y él no ve el desembarco de Normandía. Y eso creo que hubiese sido algo súper importante para su vida, ¿no? Pilar Chávez, ¿no? Que fue su hija mayor, que el nieto de Chávez Nogales, Anthony John Chávez, pues está recuperando su figura con otro miembro de la familia, pero él de una manera destacada, pues siempre comenta que su padre, como ha hecho José María, pues estaba muy ensimismado en su trabajo y siempre añoraba mucho España y pensaba que había que volver, ¿no? Pero claro, él nunca hubiese vuelto con el régimen franquista, ¿no? Él estaba esperando, como mucha gente esperaba, que después de que ganasen los aliados, pues que España volviese la democracia. Hay un libro fundamental que quizás es su obra no la más conocida para el gran público, que es Juan Belmonte, ¿no? ¿Vale? Pero sí es A Sangre y Fuego, ¿no? A Sangre y Fuego es su gran obra en la que él empieza a describir un poco cómo empieza a definir, también empieza con un arranque extraordinario. Vamos, lo estaba buscando. Sí, tú que te lo sabes los tomos perfectamente, seguro. El arranque está en el volumen, lo tengo aquí. El cuarto, perdón. ¿no? Sí, no, yo creo que está en el tercero. ¿Tercero? Está en el tercero, ¿vale? Sí, mientras lo buscáis, iba a decir que en el... Sí, perdón. No, en el cuarto, en el cuarto. 307, página 307. Si quieres, bueno, tú quieres. ¿Qué decía José María? Sí, no, que su suerte podía haber cambiado porque la complicación estomacal o lo que tuviera que lo llevó a la muerte y tal, quizás no se habría producido si él se hubiera ido a otro sitio. Y entonces hay un personaje uruguayo, abogado, escritor de temas jurídicos, que le ofrece protección económica para él y para su familia, que estaba todavía en España. Y él se lo piensa, pero sobre todo él escribe unas cuantas cartas a su familia comentándole la posibilidad de que se podrían ir a Argentina. No sé qué intención tendría real o no, pero él sopesa marcharse a Hispanoamérica. Finalmente se queda allí, ¿no? Sí. Bueno, el prólogo que es conocido, ¿no? Dice: yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria, trabajador intelectual al servicio de la industria regida por una burguesía capitalista, heredera inmediata de la aristocracia terrateniente, que en mi país había monopolizado tradicionalmente los medios de producción y de cambio, como dicen los marxistas. Ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes, biografías, cuentos y novelas, con los que me hacía la ilusión de avivar el espíritu de mis compatriotas y suscitar en ellos el interés por los grandes temas de nuestro tiempo. Cuando iba a Moscú y al regreso contaba que los obreros rusos viven mal y soportan una dictadura que se hacen la ilusión de ejercer. Mi patrón me felicitaba y me daba cariñosas palmaditas en la espalda. Cuando al regreso de Roma aseguraba que el fascismo no ha aumentado en 1 gramo la ración de pan del italiano, ni ha sabido acrecentar el acervo de sus valores morales, mi patrón no se mostraba tan satisfecho de mí ni creía que yo fuese realmente un buen periodista. Pero en fin de cuentas, a costa de buenas y malas caras, de elogios y censuras, yo iba sacando adelante mi verdad intelectual liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Sí. A Sangre y Fuego es un libro que está ahora mismo
quizás es el libro que más se vende, el libro más popular. De hecho, J. Bayona, el director de cine, va a hacer una película. O sea, ahora mismo está en proceso de preproducción. No sabemos si para el año que viene empieza el rodaje o no, pero desde luego va a ser una gran película en el que hay muchísimo interés de recuperar esa figura. Yo creo que la figura de Chávez Nogales va a dar un salto de popularidad tremenda con la película. El factor que hace el cine, ¿no? Y sobre todo con un cineasta internacional como es J. Bayona. Yo creo que algunas obras, como el maestro Juan Martín está allí, Juan Belmonte, tienen un potencial cinematográfico indudable. El mismo como personaje, su vida estaría llena de peripecias. Hay un documental muy bueno de Torrente, de Luis Torrente, que es el hijo menor de Torrente Ballester, que refleja muy bien quién es Chávez Nogales. De Chávez Nogales, igual que Lorca, no tenemos su voz. Pero solamente hay una imagen, ¿no? Imagen, sí hay una imagen que sale el documental, que sale el 14 de abril, no sé si en Sensor, me parece que la calle Alcalá, ¿vale? Con su sombrero, pues bueno, contento de que bueno, se ha proclamado la Segunda República, ¿no? Sí. Entonces, bueno, solamente hay eso. Entonces yo creo que como Lorca, si en alguna vez aparece su voz, yo creo que será algo verdaderamente espectacular. Es una cosa inconcebible con esa popularidad que tenía, habiendo estado en tantos sitios, como no tenemos su voz. En el caso igual de Lorca, y sin embargo con otro miembro de la generación de plata del periodismo, o sea, de la literatura española, pues sí lo tenemos. Yo creo que él marcó la segunda edad de oro del periodismo. En este caso, si quieres lo meto a la actualidad un poco algo. Yo creo que ahora mismo estamos en la edad de oro del periodismo. ¿Tú crees? Absolutamente. Nunca ha habido mejor momento para hacer periodismo que ahora. Otra cosa es la polarización, otra cosa está por delante la ideología sobre los hechos, ¿vale? Pero no hay otro mejor momento para hacer periodismo que ahora. Y en ese momento también, en ese momento había avances tecnológicos, estaba aumentando exponencialmente el público lector, las tasas de analfabetismo estaban decreciendo en picado, era un momento con una ebullición bastante importante, ¿no? Bueno, para acabar y después abrir un turno de preguntas, si alguien tiene interés. Habéis hablado un poco de esa parte del exilio y de la muerte temprana, ¿no? Hay que recordar que está enterrado en Londres, en un barrio a las afueras, que no tiene, es una tumba, no tiene lápida. La familia no quiso ponérsela. Su hija Pilar vivió en Marbella muchos años. Efectivamente, sí. Efectivamente. Hasta hace... Llegó a ser centenaria, parece, sí, ¿no? Tenía 90 y tantos, no sé, la verdad es que no sabría decir cuándo murió, pero vivió hasta hace muy poco en Marbella. Sí. Pues... Y la casa la conserva todavía la familia, sí. ¿Tú tienes gafas para leer este párrafo? No tengo gafas, pero tengo... Es culpa de la edición, que la letra es muy pequeña. Que, por cierto, ya está fuera de dominio público su obra. Su obra. Falleció en el 44, 80 años después. Este párrafín que es una declaración de intenciones estupenda. De lo que era el nuevo periodismo, se llama. Nuevo periodismo se llama. 1929. Para ponerse a escribir los periódicos hay que disculparse previamente por la petulancia que esto supone. Y la única disculpa válida es la de contar, relatar, reseñar. Contar y andar es la función del periodista. Ahora aquí está ahí, en un viaje a la República Americana, Luis Bello, en su visita a la Escuela de España, Álvarez del Valle, en sus frecuentes excursiones por el panorama espiritual de Centro Europa, y algún otro. Son claros ejemplos de ese periodismo nuevo, discreto, civilizado, que no reclama atención del lector, sino es con motivo, contarle algo, informarle de algo. Eso es la declaración de principios periodísticos, ¿no? De andar, ver y contar, ir a los sitios y tener algo que decirle al lector, sobre todo. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas, si hay alguien que quiera preguntar, y si no, os pido un cierre, ¿no? Hay una buena coletilla final. Venga, alguien se anima. Salva. Paco. Pero Paco, yo creo que cuando se matiza sobre Chávez Nogales yo creo, lo he dicho, ¿no? No se queda en el medio por quedarse en el medio, ni
él tiene un compromiso muy claro con el régimen legal, que es la República. Entendía que era el mejor para el avance del país, ¿no? Pero uno repasa mucho de sus artículos y él tiene también claro lo que significan los extremos, tiene también muy claro y hace un análisis un poco ecuánime, ¿no? Bien ponderado, ¿no? Era un enemigo de las dictaduras, él estaba siempre en contra de los extremismos. En el prólogo lo insiste, ¿no? Claro. Soy ciudadano de una república legal y parlamentaria, ¿no? Entonces, es que la república era una forma de Estado en la que también había gente y partidos de derecha. Lo que quiero decir es que él, lo que era partidario, era de la democracia, Enemigo absoluto, lo describió muy bien cuando fue a Rusia, de la dictadura comunista y de las fascistas también. Entonces, claro, por muy mal que fuera la república, que no hay por qué identificar siempre con la izquierda, él está en contra de la violencia, del derramamiento de sangre y de que unos militares inicien una guerra civil. Eso está claro. Entonces, no es que sea equidistante ni neutral, es que estaba comprometido con la democracia, pero sobre todo con contar lo que veía. Claro, es que también le tocó estar en Madrid, a lo mejor le podía haber tocado estar en el otro bando, entonces él cuenta lo que ve, con espíritu crítico también, ¿no? Sí, a mí me preocupa un poco la nomenclatura actual, que se está recuperando una nomenclatura de los años 30, lo de los bandos. Creo que eso es bastante preocupante, ¿no? Creo que los bandos es un término que está haciendo mucho daño en la polarización política y mediática, solamente. No, yo iba a apuntar que, no recuerdo el año, pero en el 40 creo que él, en ausencia, ¿no? Él es declarado culpable, ¿no? de actos en contra de la sublevación y tal, y tiene un juicio sumario. No me acuerdo, creo que el 41 o 42, es decir, él está condenado por el franquismo y por la dictadura, por el régimen posterior. Bueno, tú, Agustín, te has deslizado hacia donde yo te quería preguntar. ¿Qué nos puede enseñar para el presente Chávez Nogales? Bueno, su vida, como lo he dicho, es de película. Sí, esa vocación internacional, yo creo que es una de las cosas que más nos pueden enseñar. Y yo creo que en concreto a los periodistas también enseña que hay que viajar y que no hay que dar por sentado nada, sino que tienes que tener los ojos muy abiertos y una amplia capacidad de sorpresa. Y luego también es ser un periodista moderno, fundamentalmente eso. José María. Sí, yo creo que, bueno, yo recomendaría que se leyera mucho también todo lo que es su producción sobre la República y la Guerra Civil, para ver que él estaba alejado de fanatismo, como estáis diciendo, ¿no? Pero que no... Tú dices que se está recuperando la nomenclatura actual, se está tratando de patrimonializar su figura cuando debe ser de todo, ¿no? Debe ser de todo. ¿Y qué nos puede enseñar para el presente? Bueno, a no ser sectario, a estar comprometido con la libertad, a defender los valores del periodismo honesto, a dignificar la profesión, a no extender bulos, que ahora están muy de moda. Y yo creo que hay que leer, por ejemplo, a Sangre y Fuego como una muestra de lo que hablábamos antes, de que estaba comprometido con la verdad, porque ahí se pueden denunciar tanto los excesos de un bando como los de otro. Pero eso que decimos muchas veces en los dos bandos se cometieron barrabasadas, eso no quiere decir que uno sea equidistante o neutral, es que él estaba contando, esta vez como ficción, porque son relatos, él estaba contando de una manera aficionada lo que ocurrió, o sea, tanto las barrabasadas de unos falangistas cuando entran a un pueblo, como las que pudieron hacer rojos analfabetos sedientos de sangre, como él los llamó en alguna crónica, ¿no? Cuando venía gente a... Entonces, eso hay que leerlo con un espíritu para saber qué pasó en esa época, de alguien que cuenta lo que ve, porque es que si tú ves terror azul o rojo, pues lo puedes contar, ¿no? Entonces, A Sangre y Fuego, que además son relatos, se pueden picotear, yo creo que es una lectura fundamental. Luego otra más anecdótica quizá, pero muy entretenida, son las peripecias de Juan Martínez, lo hemos comentado antes al inicio, que es un bailao que se embarca con la mujer en una gira por Rusia. Entonces imaginemos en los años 20, ¿no?
vamos, Pero un que además pulpo en un garaje está mejor. Se van a ¿vale? Rusia porque dicen que en Madrid se está perdiendo el flamenco puro. Se está perdiendo flamenco puro. Dice, como aquí no lo podemos hacer lo que nosotros queremos, van a Rusia. Y entonces van a Rusia, evidentemente, a lo que se va a Rusia, que ya pasa frío. Pasan y una penalidades. penuria. Pero claro, describen las actuaciones en tablaos de ciudades de Ucrania o de Rusia perdidas por ahí, ¿no? Las pensiones, las peripecias, el no saber el idioma, la incomunicación que supone que tú le cantes por soleare a un ruso. O sea, es que eso... Pero bueno, él cuenta esas peripecias porque podía tener también una vena irónica. No es que el libro sea irónico, pero que el libro se publicó por entrega y es lo fundamental de él es la producción sobre la guerra civil y todas sus aventuras en el avión, todo sobre Rusia, los nazis, pero como lectura un poco lateral, pero muy interesante, el maestro Juan Martínez que estaba allí. Ya para los interesados en algo más sociológico, La caída de Francia, que es un libro muy corto y muy interesante, en el que él narra la caída moral y la rendición de lo que es el carácter francés, su grandeur, sus pretensiones, su forma de estar en el mundo. Ahí Anthony pues explicar. Él desmonta eso Para los franceses, a los que los alemanes sin ningún tipo de resistencia se le metieron hasta la cocina. Pero lo de la caída de Francia, La caída de Francia es un libro para muy chavistas, es muy curioso. Quizás es uno de los libros favoritos para los que son lectores avesados de Chávez Nogales. Hay un texto que a mí me interesa mucho, es Fleet Street, que es la calle de los periódicos en Londres, que es absolutamente maravilloso, porque es un ejemplo de lo que es un autobombo elegante, ¿vale? O sea, un autobombo de decir, bueno... Lo que sería hoy un tuit de postureo, ¿no? Sí. Es que, vamos a ver, que muchos de sus textos podían ser tuits. Yo creo que podía ser un gran trabajo hacer una recolección de tuits basándose en crónicas de Chávez Nogales. Y bueno, por ejemplo, como describe la unidad de Francia, y luego también como el régimen, como esa historia oscura de Francia ahí en esos años, también eso... Pero lo describe de manera dolida, le duele. Total. Le duele eso, se percibe en cada página. Le duele que esa decadencia moral llegue y se entreguen a la... Porque él ve en Francia un cierto espejo moral, un ejemplo, una nación, pero él sabe ver cómo ha sido esa caída, esa rendición de valores incluso, ¿no? No sé si en el prólogo o al final él se marcha a Gran Bretaña, ¿no? Y entonces, pues, aparte que lo escribe de manera perfecta, cuenta que está dejando, ¿no?, atrás Francia y que se le ha caído, digamos, ese mito, pero que afortunadamente hay otras tierras de libertad, ¿no? Y termina diciendo, y todo eso lo digo debajo de la bandera, ¿no?, de la Unión Jack, ¿no? Es decir, que todavía me queda Inglaterra, ¿no? Y ahí conecta mucho con la literatura del exilio de Stefan Zweig y ese sentido de encontrar las tierras de libertad, y fallecen también jóvenes. Como de haber vivido en un mundo que no le tocaba. Que no le tocaba, pero que en cierta medida funcionaba y se viene abajo. Solo otro apunte. Todos los sitios que hemos dicho que viajó, estuvo también en el norte de África, también estuvo en Ifni y cubrió también todo aquello, y hay fotos de él en el frente. Es también por si le faltaba algún sitio, también estuvo en el conflicto. El periplo americano le falta, o sea que en realidad él América, o sea que fíjate, con tantas coberturas, ¿verdad? Que otros contemporáneos, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, sin ir más lejos, pues Camba, ¿no? Tuvo viaje a Argentina bastante gloriosos, ¿no? Y bueno, con mucha cobertura. ¿No? Entonces, sí, Argentina fue con 16 años. Claro, sí. De Polizón, ¿no? No se sabe si es de él o de Pla, cuando están llegando a Nueva York y ven las luces y dice el famoso, ¿esto quién lo paga? ¿Esto quién lo paga? ¿Quién lo paga? Sí. Pero ¿cómo era aquello? ¿Nueva York no es una ciudad, es un sistema matemático o algo así? ¿Cómo era? Sí. Algo eso así, es de Camba, ¿no? De Camba, en un párrafo sobre las calles, Eso. dice que, años 20 y tantos,
Dice que Nueva York es un sistema por sí mismo y que podría funcionar perfectamente, porque si usted está en la calle 121 y lo que quiere es ir a la calle 124, solamente tiene que recorrer esas 3 calles. Entonces, Nueva York funciona perfectamente, ¿no? Entonces Claro. lo describe con esa... Yo creo con que en esa vez de gracia. José María de Loma, José María de Camba. No, Yo creo no, que no. sería, No. ese sería su... Bueno, Es muy pues, recomendable, podemos estar aquí hasta las 10 de la noche, es muy recomendable. A las 10:15 mejor. Josep Pla también fue a Nueva York por encargo del editor Vergés, Sí. y hay un libro delicioso que se llama Fin de semana en Nueva York, y ya desde el barco, Pla, que es muy zumbón y está todo el día deseando fumar y comer, pues ya va haciendo gracias y unas descripciones muy perspicaces en la propia embarcación, y cuando llega allí también nos cuenta cómo funciona Nueva York. Le asombran mucho, por ejemplo, los restaurantes, ¿no? El trasiego, las chuletas que come, en fin. Sí, podríamos estar hablando le faltó a Chávez esa peripecia. Agustín, José Bueno, María. yo creo que sería uno reportaje, en primer lugar, con una gran visión, gran visión de lo que está viendo. Yo creo que intentaría tener el mayor número de testimonios posible, no caería en una visión oficialista, eso creo que casi es lo más importante, ¿vale? Se centraría en el factor humano, por supuesto teniendo en cuenta todo el contexto geopolítico de la zona, que es un polvorín desde hace décadas, ¿no? Y yo creo que saldrían unas crónicas increíbles y que se recopilarían en el libro, estoy completamente seguro. Pero el problema es que ahora mismo hay mucho apagón informativo, porque claro, tanto cada uno de los gobiernos y de las partes en conflicto no dicen toda la información posible, pero yo creo que se centraría en las personas, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que si viviera, la reflexión más importante es que estaría en Gaza. O sea, él estaría allí. Ese es el punto caliente ahora mismo. Y yo creo que, como estaba comentando Agustín, sobre todo describiría lo que ve y lo que estaría viendo en Gaza. Lo combinaría y lo adobaría con testimonios oficiales, pero sin que contaminen demasiado el relato, porque para saber lo que piensa Netanyahu o un líder de Hamas, pues nos podemos leer sus notas de prensa o comunicados, pero estaría allí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro que sí. Yo creo que sí. Además, Lo que pasa es que funcionamos con apriorismo, porque si tú te vas a Gaza y ves como un soldado israelí le mete un tiro en la cabeza a un adolescente palestino, si tú eso lo cuentas, te van a decir, es que has ido a contar solo una versión. No, mire usted, estoy contando lo que he visto hoy. Es que ese es el problema del periodismo muchas veces. Es que por contar algo no estás a favor de ese algo ni en contra. Entonces tendrás que contar las realidades desde otros puntos de vista, viajar por la zona de Gaza, ir a Israel también. ¿Qué piensa la gente en Israel? Que en Israel hay gente asustada porque le puede caer una bomba. En Hamas hay un genocidio. Es contarlo todo con una mirada objetiva, no exenta de pasión y estando en el lugar. Complicadito. Sobre todo porque somos muy de encasillar y el periodismo tiene ahora ese problema también y la gente quiere saber rápidamente si esté de derecha o de izquierda. O estás conmigo o está contra mí. Y yo pienso que eso es lo peor que puede. Lo peor para un periodista es que le encasillen ideológicamente. Claro. Eso es lo peor. Ponemos una tertulia y queremos rápidamente saber, este es el de derecha, este es el de izquierda, vale, venga, para escucharlo o no, para cambiar de canal. Y esa simplificación, pues bueno, también nos la hemos ganado los periodistas a veces, tenemos que hacer autocrítica. Pero de todas formas, como reflexión última, Agustín, si posiblemente. También. Eso es lo que iba a decir yo. Que 47 años de vida, aquí hay un montón de palabras, un montón de libros, de crónicas, que no habría podido ser, ¿no? Como habéis dicho en algún momento, si hubiese vivido más tiempo. Y también dan cuenta, ¿no?, de que dedicó su vida a la escritura. Y otro valor, son reflexiones de una calidad literaria destacadísima, hechas en el instante. Es decir, los libros son recopilaciones de artículos, es decir, no está ese proceso, por así decirlo, de maduración, de reescritura en ningún momento, ni tampoco él editaba sus libros posteriormente, porque muchos se compilaban, como tú has comentado, editores argentinos o mexicanos cogían las crónicas, pum, pum,
y las compilaban. Por Era ejemplo, como las crónicas de la Guerra Civil. Era un superdotado. Del lenguaje. Lo es. Alguien, de la rapidez, con claro. una capacidad, es que es muy difícil escribir con una altísima capacidad literaria y de modo urgente. Eso es, esa combinación es muy complicada. Y cuaja muy joven, porque cuando lees las primeras crónicas, que bueno, son aproximaciones, algunas cositas muy pintorescas de Sevilla, pero cuaja su estilo y lo que tú dices, su altura literaria. Y gana el Cavia con 30 años. Claro. O sea que gana el Cavia Bueno, con 30 pues años. lean a Manuel Chávez Nogales. Sobre todo porque es muy entretenido. Es muy entretenido. Es muy divertido. O sea, nos Sí. podemos poner solemnes con el legado ético, etcétera, que también. Pero es que es muy entretenido, se aprende mucho. Se lo va a pasar muy bien. Bueno, Agustín, José María, muchas gracias por A ti, haber venido, un placer. por haber compartido tantos años de lecturas también y de pasión por el periodismo. Y muchas gracias y reitero el agradecimiento por haber venido. Gracias. Nos encontramos con Curro Serrano, es profesor de Historia aquí en el Instituto Fuente Lucena de Laurín el Grande, ha asistido como público a esta charla. ¿Qué te ha motivado a venir? Pues me ha motivado a venir como profesor de Historia que soy, pues estos temas siempre me han interesado, sobre todo en el plano de investigación, de publicaciones, lo que se va publicando y se va conferenciando en este caso sobre situaciones o periodos históricos, como ha sido en este caso de la historia reciente de España. ¿Conocías la figura de Chávez Nogales? Sí, la conocía y he leído algunos de sus relatos, principalmente el libro donde cuenta relatos de la Guerra Civil Española, A Sangre y Fuego. ¿Y qué te ha parecido Y me pareció bastante interesante y entretenido, sobre todo porque es un conocimiento y un acercamiento a ese periodo de la historia de España que no es puramente a través de un texto histórico que ha investigado y publicado un historiador, sino directamente, en este caso no un historiador, un periodista, pero que estuvo en primera línea en los dos frentes, viajó por Europa, conoció el fascismo, conoció el nazismo, conoció la bipolaridad, eso que se habla hoy tanto de la polarización de las dos Españas en aquel momento, y me parece bastante interesante conocer esos hechos de primera mano de alguien que lo ha vivido directamente, digamos, en el campo de batalla. ¿Qué te parece que se organicen en Laurín el Grande actos como este? Pues me parece bastante bien, y todo lo que suponga ponerse al día, entre comillas, de la historia reciente de España, pues me parece estupendo. ¿Alguna cosa que de la mesa redonda, de lo que han dicho estos dos contados, estos dos periodistas, que bueno, que haya calado más en usted, que le haya llamado más la atención? Me ha llamado la atención principalmente la idea esta, el valor humano de vivir en primer plano aquellos hechos, cómo los sintió, cómo los vivió, y en su aspecto periodístico de querer trasladar y escribir lo que sencillamente ve sin postularse en ninguno de los dos bandos, simplemente lo que está viendo en cada momento. Concha Alarcón también ha participado como público, ha asistido como público a esta mesa redonda y a esta inauguración de la exposición de Chávez Nogales. ¿Qué te ha motivado a venir a esta noche? Pues no conocía nada de Chávez Nogales, yo que soy una lectora empedernida, pues me ha interesado como todos los actos de cultura que se hacen aquí, ¿no? Y he descubierto que no había leído nada de Chávez Nogales nunca, y desde luego que voy a leer porque por lo que se ha dicho he visto que, o sea, he tenido la impresión de que Chávez Nogales era un periodista puro, que no estaba al servicio de nadie, sino que además era puro porque iba donde estaba la noticia, se implicaba con ella, se metía dentro de la noticia y sin tener nadie que lo presionara de ninguna parte, daba la noticia tal como era, desde todas las perspectivas posibles, para que fuera tal como es la noticia, que no fuera tendenciosa, que fuera real, la noticia real como tienen que ser las noticias, y darla a conocer al público, real. Concha, ¿qué te parece que un acto como este, con esta información, con esta calidad, con esta profundidad, pues se organice aquí en Laurín el Grande? Me encanta que se hagan cosas culturales en este pueblo porque
Al principio cuesta mucho trabajo, claro, como todo, porque a todo lo que no se está acostumbrado pues cuesta trabajo, pero yo creo que con el tiempo pues el interés del pueblo surgirá y habrá mucha más participación. Bueno, nos encontramos con Paco Otero, ha participado también como público en esta charla. ¿Conocía a Chávez Nogales? Sí, conocía su trabajo, su trayectoria, su vida. ¿Qué le ha motivado a venir esta noche aquí? Pues la oportunidad de que unos grandes profesionales y de que una iniciativa magnífica de cultura del ayuntamiento dé la ocasión de conocer y de exponer y después ya cada uno libremente de venir o no venir a verlo y escucharlo. ¿Qué le ha parecido la mesa redonda? ¿Qué le ha parecido lo que han contado estos dos grandes profesionales, estos dos grandes periodistas? ¿Hay algún dato, alguna cosa que desconociera a lo mejor o le haya llamado más la atención de esta mesa redonda? No, sinceramente todo lo expuesto lo conocía y he conocido datos nuevos de su vida, pero prácticamente lo conocía todo. Es el interés de poder escuchar a estos hombres, de conocer la posibilidad que hay de potenciar la figura de toda una generación, como fue la del primer tercio del siglo XX, en el mundo de la literatura, de todas las artes y de la cultura. ¿Qué le parece que se organicen en Alhaurín el Grande este tipo de actos? Es imprescindible. Ahora, pues eso está en el público de Alhaurín, pues el que le interese o no, o solamente le interese, perdón la expresión, pero el postureo y el que le vean.